Hay imágenes que condensan el ocaso de una era. En este caso no es un misil hipersónico surcando la estratosfera, no es un apretón de manos en una cumbre secreta en Pekín. La imagen definitiva de nuestro invierno y del verano del norte, de este 2026, es simplemente un inodoro averiado. A bordo del portaaviones SS Abraham Lincoln, la tripulación lleva más de 250 días sin tocar puerto. 250 días. Duchas con moho, lavanderías que no funcionan, raciones que se reducen a una taza de arroz y 2 tortillas por día, y las intercepciones de los mensajes que esos hombres envían a sus familias revelan algo que ningún comunicado del Pentágono va a reconocer. Hay marineros que escriben diciendo literalmente que esperan no despertarse al día siguiente. Y mientras tanto, a miles de kilómetros de esa lata de sardinas flotante, el presidente de los Estados Unidos arenga a sus bases y dice que tiene el control absoluto del estrecho de Hormuz, lo llama muro de acero y amenaza con anexarlo como territorio estadounidense. Detenerse un segundo en esa distancia, entre ese moho de las duchas y el muro de acero de un discurso, entre la media taza de arroz y la anexión de un estrecho, esa distancia tiene un nombre y ese nombre es hiperrealidad. Hace décadas, el filósofo francés Jean Baudrillard advirtió que llegaría un día en que el mapa devoraría el territorio, que las imágenes sustituirían a las cosas, que el relato se comería a la realidad, y ese día parece haber llegado. Solo que en el territorio, mientras tanto, todo está en llamas. Y el que sostiene el mapa ya no sabe leerlo. El analista Fabio Bicci lo bautizó con una precisión quirúrgica a esto, lo llama economía performática o performativa. Un sistema que ya no gobierna territorios, gobierna escenografías, donde la paz no es más que un eslogan de marketing, un significante vacío que sirve a un único propósito: permitir que la especulación financiera siga un día más, un aplazamiento y otro y otro. Pero hay una pregunta que debemos hacernos y es: ¿esto es un accidente? ¿Es la desconexión un tropiezo, un error de cálculo? No. Esto es un patrón, un mecanismo de supervivencia política. El escritor independiente y analista de datos de código abierto radicado en Croacia, Iván Kesik, lo bautizó con un acrónimo que suena casi en broma: la doctrina TACO. El T de theater, o de amenaza en inglés. Threaten. La A de ultimátum, a largo plazo, fatal. La C de, bueno, la C es la parte que nunca se pronuncia en voz alta en la Casa Blanca: la retirada. Trump lanza proclamas maximalistas, fija fechas límite, señala con el dedo, y cuando los mercados amenazan con colapsar, cuando la disuasión del adversario demuestra ser inquebrantable, se bate en retirada. Discreta, sin cámaras, como quien apaga una vela y dice que nunca estuvo encendida. Y aquí viene lo verdaderamente trágico de esta coreografía. El establishment sabía que esto terminaba, o cómo terminaba el guión. Meses antes de que estallara
la operación contra Irán, el Consejo Nacional de Inteligencia le advirtió a la Casa Blanca que una campaña aérea, según dijeron, tendría serias posibilidades de fracasar, que el asesinato del líder iraní no debilitaría al régimen, al contrario, e incluso el propio director de la CIA, John Ratcliffe, llegó a calificar los planes de cambio de régimen impulsados por Israel con una sola palabra: farsesco. Aún así, la guerra se lanzó. Y el resultado, piensen en una autopista de 8 carriles por la que transitaban 130 buques al día. 130, ¿eh? Hoy quedan 14. Y cada una de estas cabinas, cada uno de esos barcos, paga peaje a una bandera iraní. Teherán lo ha convertido, o ha convertido el estrecho en su propio dólar. Cobra tarifas de tránsito, asfixia la logística global, y Washington, desde su portaaviones con inodoros rotos, sigue hablando de muro de acero. Ahora bien, hay una segunda trinchera en esta guerra que es invisible, sin explosiones, sin portaaviones, pero igual de letal. Esa trinchera pasa por Tokio. Porque, ¿cómo se financia un teatro de operaciones simultáneas cuando la deuda nacional estadounidense es una bomba de tiempo de más de 39 billones de dólares? Y la respuesta tiene forma de moneda asiática. El dólar pende de un hilo japonés. Japón posee más de 1.200.000.000.000 de bonos del Tesoro norteamericano. Es uno de los mayores tenedores de bonos de deuda norteamericana, o el principal acreedor extranjero de Washington. Y en estas semanas que el yen se desplomó a mínimos de los últimos 40 años, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, forzó la intervención conjunta, que pareció un gesto de amistad entre aliados, pero no lo fue. Fue un acto de desesperación financiera, porque si el Banco de Japón se ve obligado a liquidar masivamente su cartera de deuda para salvar su propia moneda, los rendimientos de los bonos norteamericanos se dispararían y la economía norteamericana se asfixiaría. El mercado, como lo llaman, ha comprendido algo que la retórica no puede ocultar. El carry trade del yen, que se hizo en las últimas décadas, es un castillo de naipes. Trump no puede permitirse una guerra larga en Irán, porque Wall Street no se la financiaría sin desatar una inflación gigantesca, incluso peor de la que ya castiga a sus propios votantes. El mercado financiero no es un especulador de la política exterior, es su juez y, si hace falta, su verdugo. Y este algoritmo financiero tiene un vaso comunicante directo con las estepas de Europa del Este. La guerra en Ucrania ha dejado de ser una cruzada moral, entre comillas, si es que alguna vez lo fue, y hoy es un negocio a puertas cerradas donde el llamado Occidente colectivo paga la factura y el complejo militar industrial estadounidense embolsa los cheques. Los arsenales se están vaciando, los interceptores para los sistemas Patriot se agotaron o se están agotando en el Golfo Pérsico, y el presidente Zelensky, o el usurpador del cargo Zelensky, ha tenido que recurrir a lo que solo puede llamarse la diplomacia de la desesperación, mendigando sistemas antimisiles a Israel o intentando hacer trueques con las monarquías árabes. Y la Casa Blanca, el propio Trump lo resumió sin un gramo de vergüenza. Dijo, y cito, la razón por la que las municiones están bajas es porque Biden dio $300.000 millones a Ucrania.
nunca les gusta mencionarlo. Ahora, yo también le doy a Ucrania, pero tienen que pagar. Y me refiero a la Unión Europea. No trato directamente con Ucrania. Se lo doy a la Unión Europea. Ellos tienen dinero y pagan el dólar completo. Europa, atrapada en su propia retórica, financia la reindustrialización bélica de su supuesto aliado, mientras Washington prioriza sus propios stocks, mientras los soldados ucranianos esperan interceptores que no llegan. Pero mientras Occidente se ahoga en sus deudas y en sus relatos, hay otro lado del mapa que se mueve y se mueve rápido. Hace pocas semanas, como analizábamos hace un ratito, se firmó en la Meca un pacto de defensa conjunto entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán. La prensa lo leyó muy apresuradamente como una OTAN musulmana, lo cual no es. Turquía no considera a Irán su enemigo principal. Su enemigo, en todo caso, puede mirarse más en Tel Aviv. Y Pakistán tiene lazos inquebrantables con Pekín, por ejemplo, al igual que tiene muy buena relación con Irán. Lo que ese pacto confiesa es otra cosa, es algo más profundo. Las potencias medias han asumido que el paraguas de la seguridad estadounidense ya no cubre a nadie, que el emperador no solamente está desnudo, está en un portaaviones con las cañerías rotas. Y en las sombras, los verdaderos arquitectos del nuevo orden siguen avanzando. El analista Pepe Escobar los llama los tres mosqueteros: Rusia, Irán y China. Y describe a su estrategia como un cascanueces de titanio envuelto en terciopelo. Irán controla la yugular energética en el estrecho de Hormuz. Rusia despliega sistemas de pago alternativos al SWIFT, el A7, que cada vez cobra mayor relevancia en todo el sur global. Y China utiliza su ley antisanciones para castigar a cualquier entidad que cumpla los dictados de Washington en su territorio, a lo cual habría que sumar el relativamente reciente memorándum de entendimiento de Islamabad, que estipula inversiones de $300.000 millones para Irán, que termina siendo una especie de estaca final en el corazón del aislamiento occidental. No hay un solo orden posible, nunca lo hubo. Lo que hubo fue un monopolio del relato. Ese monopolio se está quebrando. Ahora llevemos la mirada hacia adentro de Estados Unidos, porque ese colapso exterior tiene también su reflejo en las entrañas del propio sistema norteamericano. A 100 días de las elecciones de medio mandato, la gasolina roza los $4 por galón. Y eso, en un país donde el automóvil es una especie de prótesis del cuerpo, es dinamita social. Pero la resistencia más feroz a la retórica belicista no viene de donde quizás uno lo esperaría. No viene solo de esa izquierda progresista que está logrando victorias históricas en las primarias democráticas, como las que sucedieron en estos días, con plataformas abiertamente anti-israelíes. Viene de la propia base de Donald Trump. Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene o el ex director del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, rompieron filas en distintos momentos e impulsan hoy un movimiento que reivindica ese auténtico America First, rechazando en absoluto de plano las guerras impulsadas por los lobbies extranjeros. El peligro para Trump en ese escenario no es que le roben la elección, como ha denunciado en otras oportunidades. El peligro es que su base, al verse traicionada, simplemente se quede en casa. Que apague la televisión, que no vote, que el silencio sea la forma definitiva de la derrota. Y hay un último acto de esta obra, un acto que no se resuelve con narrativas, ni con algoritmos,
ni con muros de acero. Y es el mundo físico que impone sus reglas. Y esas reglas son inapelables. La OPEP recientemente ha advertido que se requiere casi 18 billones, con B larga, de dólares en inversiones petroleras de aquí a 2050 para evitar un colapso del suministro. Pero la interrupción de las cadenas de gas y de petróleo no solo encarecen el transporte, que es lo primero que uno pensaría, destruyen la producción de fertilizantes nitrogenados, alteran los ciclos de la agricultura, secan los campos. Diversos analistas lo han manifestado en otras oportunidades, pero advierten que el mundo se puede asomar a una crisis alimentaria severa en 2027. No una hambruna lejana, abstracta. Una crisis estructural, con nombre y apellido, con estómagos concretos. Cuando los estómagos rujan, los mapas mentales de los líderes políticos dejarán de importar. Occidente, o ese Occidente colectivo, podrá seguir construyendo narrativas victoriosas en sus pantallas y sus multimedios, podrá seguir decretando control absoluto de estrechos o de lugares que ya no controla, podrá seguir llamando paz a lo que es especulación y victoria a lo que es retirada. Pero la humanidad tendrá que enfrentar a la intemperie las consecuencias de haber confundido el deseo con la realidad. Cuando el estómago ruja, ningún relato lo va a callar. Estás escuchando Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro.